final del túnel. Todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy día vamos a estar transmitiendo el último capítulo acerca del suicidio y hemos escogido y dejado al final un tema que nos parece de mucha importancia, particularmente porque en este año se está legislando en torno a él, que es el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Quizá no está relacionado tan directamente como con el tema principal, pero creemos de todas maneras que es importante hablarlo. Nos acompaña como siempre Jimena. Hola, buenas tardes. Jimena Candia, psicóloga clínica, terapeuta familiar. Y vamos a aprovechar, como siempre, tu experiencia en salud primaria para ver, ¿cierto?, qué nos puedes decir acerca de estos temas. Antes que nada, quiero agradecer al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019, que nos permite estar acá con ustedes. Segundo, decirles que como último capítulo, nosotros hemos tenido una experiencia, yo creo que enriquecedora, a partir justamente de ir hablando de estos temas y pensando, reflexionando. Y lo que queremos hacer hoy día es justamente plantearles a ustedes una reflexión en torno al tema de la eutanasia, el suicidio asistido, en particular respecto del bien morir. Exacto. Y discutir, ojalá, reflexionar respecto al derecho a morir. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensa la gente respecto a si la gente tiene derecho o no a morir? Dejamos planteados los temas. Como siempre vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente que está viendo ahí en Facebook haga sus preguntas si es que las tienen. Y sí, son temas difíciles, así que seguramente hay opiniones muy diferentes en torno a este tema. Exactamente, nosotros esperamos hacer algo de eso en el transcurso del programa, invitándolos siempre a la reflexión. Nuestro interés, como ustedes saben, es acercar estos temas a ustedes de tal manera que ustedes tengan un lugar donde puedan revisarlos, encontrar algún tipo de orientación, información que les sea útil para una mejor toma de decisiones. Ojalá que en estos 8 programas que hemos hecho, ¿verdad?, hayamos logrado un poco hacer eso, que es nuestro principal objetivo. ¿Hacemos la pausa, Jimena? Claro. Volvemos unos minutos Y nos encontramos. Partimos con el tema.
Chile y la Secretaría Regional 2019, que nos permiten estar con ustedes acá. Estamos con Jimena, el tema del día es la eutanasia, suicidio asistido, vamos a hablar del bien morir. El derecho a morir. Si es que existe el derecho o no, vamos a establecer un poco una discusión en relación a lo mismo. Con la intención, como siempre, de llegar a ustedes con información que les resulte útil, relevante para su toma de decisiones. ¿Te parece que partamos con algunas definiciones? Sí, para que aclaremos después de qué vamos a hablar. Conceptuales, porque aunque parezcan lo mismo, no son lo mismo, digamos, la eutanasia con el suicidio asistido. Partimos por la eutanasia. Viene del griego, que significa muerte dulce. Yo no sabía hasta que lo investigamos, no tenía idea. Y se refiere justamente a la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor del individuo. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Se supone que hay una persona que está padeciendo un sufrimiento insoportable, ¿verdad? En un sentido más contemporáneo, la eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable, a solicitud consciente, estudiada y deliberada del enfermo o familiares, quienes, plenamente enterados de que no existe tratamiento curativo para la dolencia, le solicitan al médico que la realice sobre el paciente para así dar fin con el dolor y sufrimientos intolerables e intratables. Sí. Y eso implica, por ejemplo, haber conversado antes con la familia de ese tema, ¿cierto? Porque la familia se encuentra de repente, por supuesto que hay situaciones imprevisibles como un accidente, por ejemplo, que te dejan en algún estado ya a lo mejor coma, qué sé yo, y no puedes conversarlo si no ha sido parte de un tema familiar previo. Entonces, es como que vale la pena conversar ese tipo de cosas, aunque suenen tétricas, aunque suenen como demasiado difíciles de tratar. Pero así como el trasplante de órganos, ¿cierto? Que uno dice, claro, en caso de que yo muera, hagan tal cosa, ¿cierto? Pareciera ser que este es un tema también necesario de tratar en caso de que uno pudiera ser víctima de una enfermedad incurable, un cáncer o un accidente, cualquier cosa que a uno la deje en un estado en que no puede decidir una misma en ese minuto, pero a lo mejor ya ha tomado una decisión previa a esa situación. Claro. Ahora, la eutanasia está asociada a lo médico, y claro, de alguna manera uno puede pensar, ¿no?, que es una suerte de intervención o tratamiento en el sentido de que hay un dolor o una enfermedad que no tiene fin y que no tiene cura. Claro. Y entonces como la intervención médica para poner fin a ese dolor, ese sufrimiento. Claro, es que ellos, claro, ponen un criterio científico en el fondo, ¿cierto? Porque dicen, efectivamente, no hay disponible un tratamiento, no hay nada que mejore la situación o que por último no la empeore, porque también pasa eso, ¿cierto? Que el paciente se va deteriorando, o llega a un punto estacionario de deterioro, pero que conlleva sufrimiento para él y para los otros. Claro. Que ya no puede hacer nada por sí mismo, que los demás no pueden hacer prácticamente nada por él. Entonces, de acuerdo a las convicciones previas de esa familia, entonces se toman las decisiones al respecto. Claro, tiene que existir la convicción de que no hay solución, ¿no? Exacto. De que este sufrimiento se va a alargar interminablemente. Y no como creencia, sino que con datos duros, evidencia científica de que efectivamente no hay tratamiento disponible en este periodo histórico, porque eso también ha ido cambiando. Claro, y por eso que tiene que ser médico. Exacto. Tiene que ser una decisión médica. Ya, vamos al suicidio asistido. Se considera asistencia al suicidio la entrega del material necesario para su realización. ¿Qué quiere decir esto? Que la ayuda puede ser facilitada por profesionales médicos, enfermeros u otras personas. Por ejemplo, en algunos países europeos, algunos Países Bajos y Bélgica han regulado el suicidio asistido como una atribución de los profesionales de medicina y la enfermería. En cambio, Suiza permite tanto el suicidio médicamente asistido como el auxilio al suicidio. Es decir, cualquier persona puede ayudar a otra a suicidarse sin consecuencias jurídicas y no tiene que realizarse necesariamente en un contexto médico o de enfermería. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte. Sí, y ahí cierto se diferencia el tiro. No necesariamente esa persona está cursando una enfermedad, no necesariamente está con algún criterio que desde afuera alguien puede decir su situación es insoportable, lo define la misma persona. Claro, entonces no es necesario, por ejemplo, que sea terminal, ¿no? Que sea un paciente terminal. Ni siquiera que esté sufriendo, como te digo, de algún tipo de situación que uno dijera, esa situación es insoportable desde afuera. O sea, no se puede definir, sino más bien desde uno, si algo es insoportable o no.
¿Mm? Claro, entonces la principal diferencia es que en la eutanasia es alguien externo Claro. quien realiza el procedimiento, y en este caso, ¿verdad?, es la propia persona. La que decide, aunque tenga asistencia externa. Exacto, entonces aconsejado, y alguien le puede decir, mira, tómate esta pastilla y con esta pastilla vas a tener un paro cardiorrespiratorio. Claro. Y lo básico es eso, que no hay una enfermedad cursando, que no necesariamente. Exacto. O sea, puede haberla, pero no necesariamente. Ahora, hay dos tipos de eutanasia, para terminar con las definiciones, ¿verdad? Tenemos la pasiva, que es la que conlleva ante una enfermedad que lleva a la persona a la condición de sufrimiento físico-mental insoportable. Se le dejan de administrar medicamentos o soportes vitales dando paso a la muerte. Claro. Esto es clásico, por ejemplo, de las personas que están en un estado vegetal, que necesitan un respirador, ¿verdad? Necesitan una asistencia mediante un aparato. Sí. O cuando eso se ve harto en nuestro medio, por ejemplo, adultos mayores que están hospitalizados y dicen, el equipo médico le dice a los familiares, la próxima vez aplicamos tal o cual medida, reanimación u otra, Claro. O dejamos que... O no lo hacemos. Claro, que el cuadro curse nomás. Exacto, ¿no? En el caso de la eutanasia activa se le otorga el modo de dejar de vivir, ¿verdad? Acá es más bien, como dices tú, que se permite que siga el curso normal. No Claro. se le aplica el medicamento, no se le presta la asistencia técnica. Ahora, en este año se está legislando en Chile la llamada ley de la eutanasia. Y voy a decir una cosa para información de las personas. Es que se habla de tres causales, o sea, por así decirlo, ¿no?, que la ley tendría. Una es cuando el paciente tenga dolor o enfermedad de carácter incurable, otra es cuando su situación médica se caracterice por una disminución irreversible de sus capacidades, y por último, cuando la enfermedad, dolencia o disminución de sus capacidades le ocasiona a la persona dolores físicos persistentes e intolerables. A diferencia de las causales de la ley de aborto, estas tres condiciones deben ser cumplidas al mismo tiempo para solicitar la eutanasia. Claro. O sea, uno piensa que en el fondo, si uno mira esa definición, es como que alguien deja de ser el mismo, ya no puede seguir desempeñando ninguna función por sí mismo que no esté relacionada con la enfermedad, un deterioro completo. Y por supuesto que el dolor, por ejemplo, no te deja hacer otra cosa que solamente sentir el dolor. Claro, y a diferencia de lo que hablamos recién del suicidio asistido, en la ley lo que se plantea es que la calidad de vida de esa persona se va deteriorando, o es una muy mala calidad y es un sufrimiento insoportable que no va a parar nunca, médicamente hablando. Exacto, y que está definido y estudiado, que no hay otra forma de... Exacto, va a continuar con el dolor, y entonces uno podría pensar, no sé, y podemos empezar un poco a discutir o conversarlo, que es una medida compasiva. Bueno, así está definida, como que es una forma de aliviar el sufrimiento que está teniendo esa persona, el paciente, ¿cierto? Y muchas veces los pacientes que lo solicitan antes de estar en esa situación, ¿cierto?, también están pensando en el alivio de la familia, del sufrimiento que tienen todos al verlo sufrir. Yo creo que quienes hemos pasado por esa circunstancia de ver a un familiar tener un dolor insoportable, es como si lo sintiera uno también. Y es un sufrimiento enorme, ¿cierto? Y que uno dice, claro, yo estoy sana y a la larga voy a sufrir psicológicamente, me va a doler psicológicamente, pero lo puedo soportar. Pero el que lo está viviendo en su cuerpo, ¿cierto?, y que sabe que no se va a mejorar, tiene otra perspectiva de lo que está pasando. Otra forma de ver ese dolor, y cada uno lo conceptualiza como según sus convicciones, ¿cierto? Por ejemplo, una persona con convicciones religiosas puede decir, yo voy a soportar esto hasta el último momento, porque así lo define Dios. Una persona que no es religiosa no necesariamente tiene esa convicción de decir, tengo que soportarlo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Qué función tiene? Hay otros también, ¿cierto?, que buscan y dicen, no, pues hay un sentido, a lo mejor hay algo que tengo que aprender hasta el último día y tengo que vivir este dolor. Pero otras personas que sin esas convicciones, o religiosas o del sentido de vida, deciden, no tengo por qué seguir martirizándome con el concepto de martirio, ¿cierto?, que implica el dolor, sino que hay una forma de terminar con él. Y la ciencia así lo ha tomado, entiendo yo. Claro, es cierto que hay que estar en los zapatos de esa persona, ¿verdad?, como para entender bien lo que ocurre, porque
de buena primera uno podría pensar que no, que esa persona tiene que vivir todo el proceso hasta el final y que eso puede ser positivo a propósito de lo que tú me estabas hablando, como una experiencia de crecimiento, lo que fuera. Pero otra es distinto de estar, no sé, sufriendo un cáncer terminal, con dolores que necesitan de morfina y así todo no se pasan. Sí, además que, por ejemplo, el dolor, ¿cierto? También está estudiado, cada persona tiene un umbral distinto al dolor. Entonces, tampoco es posible determinar, y no hay instrumentos que midan el dolor desde afuera, sino siempre la definición es desde quién lo está sufriendo, ¿cierto? Cuando uno está hospitalizado por algo, te dicen de la escala 1 a 10, ¿cuánto le duele? ¿Quién define eso? Solo el paciente. Y precisamente porque como los umbrales son distintos, es decir, cuando yo defino algo como dolor, ¿cierto? Que a lo mejor para otra persona es una puntada y para mí es algo insoportable, eso es desde mi biología, es genético, es de mi constitución física. No, tampoco tiene que ver con la tolerancia psicológica al dolor. Por ejemplo, también en los partos, ¿cierto? Está súper estudiado en mujeres, de que un proceso supernatural, normal, que no es una enfermedad ni mucho menos. Hay mujeres que toleran bastante las contracciones y otras que no. Algunas requieren casi por fuerza la anestesia y otras soportan la situación casi como si no les doliera nada. Entonces eso no tiene que ver con que sean de nuevo ciertos valientes o cobardes, tiene que ver con una cuestión biológica, constitucional. Entonces también el dolor de la enfermedad tiene que ver con eso. O sea, todo el mundo dice, por ejemplo, los dolores de los cólicos renales son insoportables, ¿ya? Pero lo que lo hace soportable es que se va a terminar, que eso en algún momento termina ese dolor, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en un cáncer no termina hasta que la persona se muere. Se muere, claro. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno empieza a considerar, un paciente, ¿cierto? O la familia, de, bueno, ¿cuál es el sentido de ese dolor? Y si ya no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es desde la perspectiva de quienes así lo aceptan, que hay aquí, por supuesto, que las personas que tienen convicciones religiosas este tema no se lo plantean, porque no existe para ellos la idea de terminar con la vida antes que Dios así lo defina. Para las personas sin ese concepto aparece esta discusión, ¿cierto? Es decir, bueno, es más compasivo dejar que se muera en condiciones de dignidad, de estar un poco mejor, o menos mal que como estaría si dejamos el curso de la enfermedad así tal como está. Claro, uno se podría preguntar a vos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Exacto. A una persona que sufre ese dolor o tiene esa aflicción, alargarle ese sufrimiento. Es como decir, va a estar 5 años más viviendo lo mismo, pasándola mal, de una manera que uno no se puede imaginar. ¿Qué sentido tiene que eso ocurra? Ahora, si alguien le encuentra el sentido, hace diferencia. Entonces, porque, por ejemplo, si aparece desde lo religioso un sentido, claro, o desde lo vital, hay gente que habla del karma, por ejemplo, lo que fuera, alguien puede decir, mira, desde este lugar yo le encuentro sentido a este dolor y sufrimiento y entonces me la banco. Sí, y ahí es donde entramos en esa agua media gris, ¿cierto? Un área como media indefinida, porque hay gente que, por ejemplo, frente a situaciones bastante menos dramáticas que lo que estamos hablando, que ya es una enfermedad terminal, considera que su vida ya no tiene sentido vivirla. Después de un accidente automovilístico, por ejemplo, alguien que ha quedado inválido, por ejemplo, o alguien que tiene otra condición que ni siquiera a lo mejor es tan invalidante, pero que piensa que menoscaba su vida, siente que no tiene sentido seguir viviendo. Y ahí, ¿cierto?, donde empezamos, bueno, ¿cómo es el sufrimiento? Ahí cabe pensar en el suicidio asistido, cabe pensar en el suicidio como mi opción, cabe o no considerar que ese sufrimiento yo nunca lo voy a superar, ¿cierto? Entonces ahí entramos en esas aguas más grises. Claro, a propósito de lo que conversábamos antes de empezar el programa, yo te decía esto de que tal vez la discusión es, ¿tengo derecho a vivir o tengo la obligación de vivir? ¿En qué minuto uno puede plantearse hacia un lugar o hacia el otro, a propósito de lo que tú acabas de decir? Porque, por ejemplo, si alguien queda inválido, uno puede pensar, oye, esta persona tiene por delante una vida entera, la gente inválida. O sea, de hecho, hay algunos que dicen, volví a nacer una vez que tuve el accidente, por ejemplo, que es una reformulación enorme y uno también le cuesta entender eso, pero lo hacen. Claro, entonces uno puede decir, esta persona que quedó inválida y está en la silla de ruedas y dice, mi vida se acabó. Claro. Uno puede aceptarlo de buena primera y decir, sí, tienes razón, tienes todo el derecho del mundo de pensarlo así, y bueno, y aquí está el medio para que tú
acabe con este sufrimiento, o hay algo que hacer respecto de esa persona, trate de convertir eso en una experiencia de aprendizaje, de crecimiento, o se adapta a esa circunstancia y salga adelante. Hay gente que corre maratones en silla de ruedas, que juega tenis en silla de ruedas, que juega básquetbol en silla de ruedas. Claro. El otro día había un señor que hace un freestyle que pareció a las patinetas estas que están muy claro. en silla de ruedas. Bueno, yo creo que ahí, cierto, de nuevo entramos en el poder que tiene la individualidad y la capacidad de decisión personal, incluso la libertad también, ¿ya? Es decir, para muchos la vida a uno la pilló como por accidente, ¿cierto? Un azar, se encuentra acá en este planeta, en estas condiciones, con estos criterios biológicos que permiten que uno siga viviendo. ¿Qué hago durante? Pucha, va a depender de muchas cosas, ¿cierto? Pero uno siente, aunque a lo mejor tal vez tampoco están así, que uno define conscientemente qué hace de su vida, más o menos. Porque dice, me tocó tal circunstancia, me tocó tal otra, ¿ya? Y uno va moviéndose entre esas circunstancias azarosas o no, ¿ya? Y dice, bueno, pero dentro de estos márgenes yo defino algo, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, la libertad siempre es una alternativa. Es una pregunta de fondo, ¿eh? Me Claro. gustaría que lo conversáramos, porque nosotros vivimos en una sociedad, a propósito, que restringe la libertad de las personas. Por ejemplo, yo no tengo la libertad de matar a alguien abiertamente, Claro. ¿cierto? Es de perogrullo, pero hay un montón de otras libertades que también están restringidas. Yo no tengo, por ejemplo, derecho a casarme con varias mujeres al mismo tiempo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, la ley se supone que ordena nuestras vidas y nos limita. Nos pone restricciones, claro, ¿cierto? Si yo un marco donde nos cometo podemos un delito, ¿cierto? Me voy preso, por ejemplo, ¿no? Sí. A la cárcel, o tengo que pagar una indemnización, qué sé yo. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, tú llegas a tu casa y estás segura que no hay nadie en tu casa viviendo porque la ley dice que hay una propiedad privada, claro. Y que si alguien va y tú llamas a los carabineros y lo sacan a patadas, ¿verdad? Yo no tengo la libertad de ocupar el lugar que quiera, de tomar la cámara, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Entonces, alguien se podría plantear lo mismo respecto a esto, así como cuánta libertad tiene alguien de disponer de su vida, ¿no? ¿En qué circunstancias? Como decir, sí, ok, haz lo que quieras, como lo que se ha discutido con la ley de aborto. Así como, Claro. ¿tienes derecho o no tienes derecho? ¿Eres dueño de tu cuerpo? ¿Eres dueño de tu vida? ¿Hasta qué punto la sociedad puede permitirte a ti que seas dueño de tu vida? Si, por ejemplo, en el caso extremo, todos decidieran hacerlo, nos quedamos sin sociedad, por así decirlo. Es una discusión, ¿no? Así como, ¿en qué momento uno dice sí y en qué momento dice y yo creo que no? Esas discusiones, ¿cierto? En el fondo, esas reflexiones que uno hace son las que van definiendo tus decisiones. Cuando uno dice, ya, yo soy libre de vivir o de morir. Si elijo vivir, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Necesito un sentido para decir que sí elijo vivir o no? O aprovecho el azar y digo, bueno, ya que estoy aquí, lo voy a disfrutar dentro de lo que yo pueda, de lo que esté a mi alcance. O voy a ayudar a otros, o voy a buscar la trascendencia, no sé, ¿cierto? Como que uno va eligiendo dentro de ciertos parámetros. Si yo digo, no tengo derecho a morir, eso marca otra clase de decisiones, ¿cierto? Que yo las puedo tomar dramáticamente, así como que tengo que soportar esta existencia hasta el último día, que mi cuerpo, Dios o quien sea, ¿cierto?, lo permita. Hoy puedo tomar la existencia como un peso, o puedo tomarla como un regalo, ¿cierto? Y decir, voy a disfrutar todo, desde que el sabor de un café, ¿cierto?, hasta la temperatura que hay en el ambiente. Depende, ¿cierto?, de cómo me paro a mirar todas esas posibilidades. Desde mi convicción, uno tiene la libertad de elegir estar vivo o no, dependiendo, por supuesto, de definiciones internas muy importantes. No es que esté diciendo con esto, ¿cierto?, que si uno no ve que hay más alternativas, tiene que suicidarse, para nada. Yo creo que uno busca, ¿cierto?, todo lo posible como para que la vida sea se dé en las mejores condiciones, para uno y para quienes la rodean. Hay gente también que dice, yo no tengo derecho a morir porque voy a hacer daño a los otros, voy a dejar sin cuidado a mis hijos, a mi pareja, etc. Ahí tenemos un caso interesante, ¿no? Qué bueno que lo planteas. Una mamá con hijos pequeños, de 8 o 10 años, y que dependen afectivamente de ella, ¿tiene derecho? Por sobre los cuidados, la obligación que ella tiene de proveerle todo lo que esos niños necesitan. Es que desde ese punto de vista, yo insisto que sí tiene derecho.
Porque aun cuando su existencia tenga una función de cuidado de los otros, ¿cierto? Su propia existencia en relación a quienes la cuidan a ella, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser tan dolorosas o ha tenido una historia a lo mejor tan dolorosa que incluso su supuesta función de cuidado no puede ser bien desarrollada. Por ejemplo, ¿cierto? Y a lo mejor es lo que sale en estos temas recurrentemente, y al menos también a mí en la clínica me ha tocado verlo, en la atención primaria me tocó verlo más de una vez, y es que, por ejemplo, chiquillas que habían sufrido un abuso sexual terrible por años, bueno, de hecho, vamos a hablar de un caso de esta chica holandesa, ¿no? Claro, No, lo mismo, ¿sí? No logran sacarse de la mente esa situación. Entonces, por ejemplo, con una chiquilla hablaba, me decía, es que usted me está hablando y yo me estoy acordando, en mi mente está pasando como una película, toda esa situación, no lo puedo evitar. Me despierto en la noche y vienen esas escenas. Estoy en el colegio y vienen esas escenas. Sí, Jimena, perdona que te interrumpa, nos escribió una persona por Facebook. Quiero leerte lo que ella nos dice y enganchemos con lo que estamos conversando, ¿te parece? Claro. Isabel nos dice, la depresión, la ansiedad son tomadas por muchas personas como debilidad, como actitudes de inmadurez, y no saben el dolor que se siente sentirse solo. Cada cosa, por pequeña que sea, se convierte en detonante para pensar en dejar de vivir. Bueno, esa, por ejemplo, es una definición de dolor muy clara para todos. O sea, esa sensación de que me duele vivir, me duele respirar, me duele pensar que el otro día me tengo que volver a levantar y tengo que volver a hacer como más o menos que estoy bien. Y ella nos llama a la empatía, porque dice, no saben, no se imaginan lo que para uno significa levantarse en la mañana, algo que tú haces todos los días, y esta persona se levanta, por así decirlo, como un elefante en los Exacto, o sea, en los actos más básicos para uno, bañarse, lavarse los dientes, comer, para una persona con depresión, con ansiedad, con angustia, que es algo más aún agudo y terrible, ¿cierto? Es un peso. Entonces, que alguien, por ejemplo, considere la idea de no vivir más, ¿cierto? De suicidarse, no tiene por qué ser tan llamativo, ¿cierto? De atención, así como que, ¡ay, qué terrible! O sea, por supuesto que dentro de esa lógica que estoy sufriendo tanto, esa idea me aparece como un alivio, ¿ya? Por supuesto también, lo que hemos dicho en todos los programas, ¿cierto? Es que estas personas necesitan ayuda, hay canales para la ayuda y sobre todo quienes las rodean tienen que tender la mano, dar canales. Esa sensación de soledad muchas veces también tiene que ver con no poder comunicar lo que me está pasando o que nadie me pregunte. Bueno, tú perdona, en paréntesis, tú me estabas diciendo que en España se pretende legislar como un tema ministerial de gobierno, ¿verdad? Sobre la salud mental, poniendo el suicidio como un tema importante en su prevención y enfrentamiento. O sea, es algo que no nos está pasando solo a nosotros en Chile. Claro, es una cosa que está ocurriendo en la sociedad occidental, pero tú decías algo ahí cuando me lo contabas, que la invitación es siempre a hablar del tema. Exacto. A hablarlo, decirlo, conversarlo, ¿verdad? Sí. O sea, a la persona que está sufriendo le cuesta porque, por supuesto, es un tema doloroso. O sea, a quien le gusta o le es fácil decir, me cuesta vivir. O sea, uno no se imagina que eso pudiera ser fácil, como que estoy tomando café y te digo, oye, Juan Carlos, mira. No, o sea, no sucede así, cuesta mucho, ¿cierto? Pero además el entorno cree que si le toca el punto débil, ¿cierto? A esa persona que si se va a poner a llorar, ¿cierto? No voy a poder hacer nada y me asusto. Y solo con estar ahí ya estoy haciendo algo. Solo con escuchar ya estoy haciendo algo. No tengo que hacerme cargo de salvar a esa persona. Nadie puede hacer eso. Pero espérate, a propósito, porque Isabel nos decía esto de la soledad. Exacto. Y esto que estamos hablando tiene que ver con lo mismo. Yo creo que a propósito de que está siendo un fenómeno global occidental, ¿no? Lo digo así porque cuando uno a veces habla del mundo y se refiere al occidente, al mundo oriental. Al mundo de uno. Al mundo de uno, ¿cierto? Está siendo un fenómeno de occidente. Tal vez tiene que ver de nuevo con lo que hemos tratado en otros capítulos respecto a la soledad como una constante, como la gente se va aislando, va perdiendo contacto, el teléfono va reemplazando, por muy bueno que sean las instancias que son redes sociales, no son personas. Y uno no va a poder por acá conversar algo como lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Mira, yo tengo una visión un poco diferente de eso, ¿eh? Sí, al menos con los adolescentes que yo he tratado y jóvenes, ya por ejemplo universitarios y todo eso. Con algunos incluso dicen que pueden conversar cosas más íntimas y más profundas desde el teléfono, que se atreven más por WhatsApp,
o por un estado en Twitter o en Facebook, qué sé yo, de decir que lo están pasando pésimo. En cambio, en la interacción personal, todo es broma, todo es talla, todos estamos bien, sí, la prueba de mañana, el libro que hay que leer, bueno, entonces, pero cuesta encontrar ese vínculo que a veces la lejanía física, que no me vean la cara, por ejemplo, me protege y yo puedo decir estoy mal. Bueno, eso no será señal de igual falta de contacto, de todas maneras. En lo social, como dices tú, en el contacto directo, se están cerrando o se han cerrado los espacios de realidad, porque tú dices, tengo que poner una cara, tengo que mostrar de una manera, todo el mundo trata de estar bien, de mostrarse estar bien. Es como que en la vida cotidiana, así de carne y hueso, es como que estuviéramos imitando al Facebook o imitando a otra red social, a Instagram, por ejemplo, en que todo el mundo es feliz. Por ejemplo. Como que si nos juntamos en un bar con los amigos, tenemos que estar todo el rato riéndonos, todo el rato como que estuviéramos en el top de la situación. Por eso te decía, sí. Es mal visto estar mal. Claro, sufrir es como, oye, qué cobarde, como decía Isabel, ¿cierto? O sea, no tomate una pastilla. Exacto, anda al médico y déjate hinchar, ¿cierto? Ya, como ya. Llévate tus dramas para ti solo. Entonces, claro que estamos siendo poco afectivos, entonces nos está saliendo más fácil teclear que me duele, ¿cierto? Y a otra persona le sale más fácil acogerme si tecleando me puede decir, pero cuéntame qué te pasa, cómo te ayudo, pero cuando nos encontramos, porque eso es la paradoja que al menos yo la he visto, como te digo, en clínica muchas veces, es que al otro día se encuentra esta niña con su amiga y el tema no es lo que conversaron en la noche, claro, sino que, oye, ya, sí, viene la prueba, y después qué voy a hacer, y como que el tema no existió. Una cosa importante, por eso la gente que nos está viendo y nos va a ver, es que en la experiencia que nosotros tenemos como clínicos, la vida no es fácil para nadie. La vida tiene muchos momentos de dificultad, están las crisis vitales, ¿verdad? Y están las circunstancias, entre comillas, normales que uno vive, ¿no? Una separación, la muerte de alguien, problemas económicos, que te despiden de un trabajo, y son todas situaciones que a uno lo afligen y que naturalmente es así, o sea, uno no está preparado para el primer despido, por ejemplo, o para quedar en la calle, o para un primer o sea, ni las rupturas del primer pololeo son inocuas, o sea, todo eso hace sufrir. Claro, y la pregunta es, ¿cuánto respaldo o contención tenemos? Porque si vamos en contra de esta cultura de estoy bien la selfie, alguien decía, no me acuerdo quién decía eso de la cultura de la selfie, que es que uno sonríe y pone cara de selfie, ¿no? Versus la realidad que uno está viendo. Si uno va en contra de esa cultura, entonces puede encontrar espacio y crear espacios para otros de contención. Porque tarde o temprano uno la pasa mal y necesita hablar con alguien y decirle que lo estoy pasando pésimo. Ahí los grupos primarios son los claves, ¿cierto? La familia, por supuesto, pero también los amigos, y estamos hablando de amigos desde muy chicos hasta ultra viejos, que son un factor protector, y eso lo digo así porque está estudiado y evidenciado, ¿cierto? Que es lo que nos protege, y mientras más viejos es el mayor factor protector, más que la pareja y más que la familia, la red de amigos en que yo puedo llamar a alguien y decir, voy a ir a su casa y me va a escuchar, y no solo me va a atender por el WhatsApp, digamos, sino que me va a escuchar, me va a decir algo, me va a acompañar con una taza de té, alguna actividad o conducta que me haga sentir mejor. Ahora uno dice, ¿y por qué hay gente que llega a estar tan sola, por ejemplo? Y por supuesto ahí también hay que preguntarse un poco qué hizo uno para llegar a esa situación también, que cuesta, cuando uno está sufriendo cuesta mucho hacer esa pregunta y ser honesto. Es decir, a lo mejor yo tampoco invito a nadie a tomar un té para que me cuente sus problemas. A lo mejor yo, nunca estoy dispuesta, a escuchar cosas penosas, cosas angustiosas, como que le hago el quite. Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría, porque siempre se nos va muy rápido el tiempo, que hablara un poco del tema del sufrimiento mental, porque hasta ahora lo que hemos visto son enfermedades médicas, ¿no? Se habla de un médico y se habla de, por ejemplo, hemos hablado de cáncer y otras cosas que tienen que ver justamente con los médicos. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento mental? ¿Qué pasa con la gente que tiene depresión o que, de lo que vamos a hablar ahora, esta joven que se llama Noah Potoven, que es una niña holandesa que se dejó de comer. Finalmente, se había dicho en la noticia que le habían aplicado eutanasia, finalmente no. El Estado de Holanda no lo permitió, no consideró que su sufrimiento era el que estamos hablando, ¿no? Médicamente.
y ella entonces decidió dejar de comer. Y en virtud de dejar de comer, falleció. Ella sufrió agresiones sexuales de niña y después más grande de adolescente un par de veces. E incluso escribió un libro que se llama Ganar o Aprender. Y uno podría pensar que ella se pudo como rearmar después de eso, ¿no? Pensar que escribir un libro significa procesar un montón ser inteligente, ser capaz de ordenar ideas. De pensar sobre el tema, de reflexionar, ¿verdad? Además que ella fue generosa porque lo pensó especialmente para otros, no tanto para sí misma. Y así todo, a los 17 años ella decidió morir, porque se le hacía insoportable el sufrimiento producto de esas violaciones o abusos. Sí, ese caso creo que hace pensar mucho porque, por ejemplo, uno puede suponer que en un país como Holanda, del primer mundo y todo eso, donde hay recursos disponibles para toda la población, recursos de salud me refiero especialmente, claro, ella habrá tenido acceso a toda clase de tratamiento. Claro. Y sin embargo llegó de todas maneras a la conclusión de que no podía resistir más la existencia. Y también su familia llegó a esa misma convicción. Lo que para nosotros como latinos, ¿cierto?, nos suena como absolutamente contra toda nuestra creencia, ¿cierto?, Vale. y toda nuestra cultura. Ella siguió, ¿cierto?, con este dolor insoportable para sí. Yo te estaba contando este caso que es lo más cercano que tengo, eso de una niña que decía que no podía dejar de pensar en el abuso que había tenido. Claro. ¿Ya? Hay tratamientos especiales, sobre todo de la psicología cognitivo-conductual, en fin, que permiten tratar de cambiar el curso de los pensamientos en relación a eso. Pero también hay que ser honesto, es decir, no siempre ningún tratamiento psicológico, ¿cierto?, psicoterapéutico puede garantizar resultados. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno dice, si alguien está, como esta niña holandesa, ¿cierto?, dice que ella llegó a la convicción después de un montón de intentos, porque ella estuvo internada, estuvo tratada, o sea, no es una chica que sola decidió suicidarse. Pasó por todo el camino terapéutico que estaba a su alcance. Incluso escribió un libro, que es una cosa que uno puede pensar que es una reformulación. Pero como que ya lo había superado. Claro. Y sin embargo, siguió sufriendo. Sí, perdona, nos escribió nuevamente Isabel y vamos a leer lo que ella nos dice, que obviamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero antes de eso, quiero leer lo que escribió esta chica en sus redes sociales antes de tomar la decisión de dejar de comer. O cuando había tomado ya la decisión. Dice, voy directo al grano. Voy a morir en un máximo 10 días. Después de años de duelo, mi lucha termina. Seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable. Para ella la vida era insignificante. Sus problemas psicológicos le impedían llevar una vida normal. Que, ¿verdad? De nuevo, o sea, desde lo médico es solo corporal, es invalidante, pero también hay un sufrimiento que es en lo personal. Isabel nos dice, respecto a lo que dices, de que se guarda silencio ante las situaciones, hay personas que hablar de su dolor y en vez de encontrar apoyo, se encuentran con palabras hostiles que no ayudan. Al contrario, hunden más. Que es algo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Así como de las buenas prácticas, cuando alguien se acerca a hablar, uno tiene que estar abierto y preguntarle, en vez de decirle, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Nada que ver, eres un cobarde o lo que fuera, ¿no? O que la vida es bonita, que en la primavera, que ahora viene el 18 y que los pajaritos y las florcitas. O sea, ¿cierto? Que a la larga resultan agresivos. Ahora, creo que yo dejaría igual un espacio, ¿cierto? Para cuando hay, por ejemplo, un trastorno afectivo de base, por ejemplo, una depresión mayor o un trastorno afectivo que hace que una persona, monopolar sobre todo, que esté como constantemente en el polo de la depresión, así como se cansa ella misma de su propio dolor y sufrimiento, también el entorno se cansa, se agota, porque ha intentado distintas formas de ayuda y no lo logran. Ahí, ¿cierto?, lo obvio y lo lógico es que necesito ayuda profesional, ¿ya? Y que la hay, y que se pueden lograr buenos resultados, que se producen cambios. O sea, eso lo puedo decir porque lo he visto muchas veces, ¿cierto?, más allá de que lo digan los libros y todos los textos de la evidencia científica, que un trastorno afectivo especialmente monopolar se puede tratar. Ya, cuesta encontrar, ¿cierto?, el cóctel exacto de medicamentos más psicoterapia y otras actividades que hay que hacer, ¿ya? Pero también hay que considerar ese punto, es decir, la crueldad, entre comillas, no es lo más habitual en nosotros los seres humanos, no es lo más habitual, no es lo que nos sale natural de buenas a primeras.
algo está pasando ahí, algo que hay que mirar. Por supuesto, ¿cierto? Y uno puede decir, pucha, es que hay entornos laborales, por ejemplo, que son muy hostiles, y es cierto. Llega uno nuevo y es como que, plop, ¿cierto? Se encuentra con un ambiente que es bastante intolerable. Y la gente empieza a adaptarse a eso y se comporta agresivamente así como, claro, como lo diario nomás, como que es lo que hay que hacer. Ya, bueno, pero eso son excepciones. Lo más habitual que ocurra es que la primera respuesta de alguien que se queja, ¿cierto?, es que otro tienda a ayudar. Eso es lo que es más probable. Pero si ocurre lo contrario, ¿cierto? Como que cada vez que he intentado contar mis problemas, recibo esta clase de ayuda, esta clase de respuesta, quiero decir, tengo que buscar ayuda. Algo está pasando, ¿ya? No podemos atribuirlo solo a la crueldad de la humanidad, ¿cierto? Tenemos que buscar razones también en nosotros mismos, que a lo mejor, que decíamos, no es algo que nosotros hagamos conscientemente, sino que es algo que tenemos como una dificultad incluso biológica. ¿Mm? Sí, a propósito de lo que tú dices, algo que nosotros hemos realizado también a lo largo de los programas es que la idea del suicidio, del sufrimiento interminable, también aparece a propósito de que se nos presenta un muro al frente que no podemos superar, que no hay salida, que no hay solución. Y existen soluciones médicas también, hay apoyo, hay instituciones, es decir, de alguna manera volviendo a la idea de la soledad y esta convicción. Hay toma de decisiones también que son importantes tomar. Por ejemplo, a veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de pacientes que por el trabajo dicen, yo ya no puedo seguir. Uno dice, pero el trabajo, así como, lo mismo que en el testimonio que hay en uno de los capítulos, ¿cierto? Sí. Que dice, chuta, el trabajo define tu vida, ¿cierto? Eso le da sentido o no a tu vida, es lo único que vale la pena. O un amor, por ejemplo. Perdí un amor y ya para mí no tiene sentido la vida. ¿Era eso lo que te definía como persona? En fin, o sea, como que surgen muchas preguntas en relación a eso. Sí, ahora vamos a tener que hacer, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que tener estas palabras al cierre como último mensaje o como mensajes, comentarios que puedas darle a la gente que nos está escuchando y nos va a seguir escuchando. Sí. Al menos, bueno, yo creo que lo que a mí me ha resultado con los pacientes que han tenido ideación o intentos de suicidio graves, ¿cierto?, es considerar la vida como incluso un azar, aunque sea un azar, ¿cierto? No centrarse tampoco en buscarle un sentido último si es que no lo encuentro en alguna convicción que ya tenía previamente, como la religión, por ejemplo. Pero si yo me centro en buscarle el sentido, pucha, ¿cierto? Es probable que no encuentre una respuesta pronta, ¿cierto? Es como que voy tolerando mi existencia ahora, un rato más, un día más. Voy haciendo cositas que me hacen sentir un poquito mejor. Voy buscando alternativas diferentes a las que he hecho antes. Voy tomando decisiones que podrían hacer mi vida mejor. Por ejemplo, a lo mejor dejar un trabajo en que me hostilizan. A lo mejor tengo que buscar otro y hacer los planes que implica eso. Ya, por supuesto que si estoy en una situación que no me da el ánimo ni siquiera para bañarme, por supuesto que me tengo que tratar primero antes de emprender un cambio vital importante. Pero en el fondo es como cuidarse, quererse un poquito y decir tengo derecho a estar viva y a que mi vida sea mejor, a que mi existencia sea tolerable. Y después puede que solitos se van abriendo otros caminos. Cuando uno está en la depresión no cree que se van abriendo otros caminos, uno lo ve así, un tubo nomás, ¿ya? Pero es como que si soporto este momento, me voy de a poquito corriendo hacia lo calentito, hasta donde está el solcito, entre medio de la hoja, me voy tomando un poquito más, una rayita más en la batería que me permite seguir funcionando un poco mejor. Muchas gracias. Ha sido una buena experiencia a pesar de que el tema es complicado. Yo siempre digo lo mismo, finalmente uno también aprende mucho, uno, ¿no?, a pesar de ser especialista, entre comillas, tener una profesión, uno aprende mucho porque la conversación, escuchar a otras personas, a otros profesionales, los testimonios, uno va ampliando su mundo, ¿no?, va saliendo de sus ideas preformadas. Sí, pues esa es la gracia de conversar. Claro, y esperemos que sea de ayuda. Yo lo que tengo para decir al final es un ejemplo, creo que alguna vez por WhatsApp le mandé ese video, de un señor irlandés que estaba a cargo de un bar, que era un emprendimiento familiar, y que por alguna razón entró una bacteria que es conocida como la bacteria asesina, que se come los tejidos. El resultado final es que se quedó sin piernas y sin un brazo, y cayó en una profunda depresión. Y muestran, es un documental, lo muestran a él cuando empieza el tratamiento, ya cuando se salva de la bacteria,
y empieza toda la rehabilitación, que pasa porque él aprende a tener un brazo, ortopédico, piernas, con toda la dificultad que eso significa, y es un señor que se deprime, que le pasa mal, que se enoja, las prótesis que eran brindadas por el Estado eran malas, y él de a poco en el camino va pudiendo, como lo que dices tú, ver una puerta, una ventana, que tiene que ver con conseguir plata para comprarse unas prótesis nuevas, mejores, que le permiten caminar, correr, y van mostrando la transformación de la persona. Y van mostrando también lo que era anteriormente. Él mostraba, por ejemplo, era vanidoso, entonces tenía muchos zapatos. Él tenía la costumbre de tener muchos zapatos que ahora no podía usar. Y tenía un zapato acá, tenía, qué sé yo. Y también, él mismo lo reconoce, era alguien alcohólico. Él está casi como foto en el bar, a pesar de que era el bar de la familia, él lo administraba. En realidad lo que él se dedicaba era a parrandear. Pasaba bien el negocio ahí. Y a emborracharse. Y termina esto, él creó una fundación para ayudar a otra gente, finalmente, todo este proceso de transformación. Y al final él dice que hoy día agradece lo que vivió, porque el camino que había tomado en ese momento, cuando estaba con las piernas y los brazos, era un camino que lo estaba llevando, entre comillas, a la perdición, volviéndose alcohólico, y que ahora era una persona de bien para sí mismo y para la familia. A pesar de haber perdido las piernas y los brazos. Entonces, volviendo como ese es un poco el mensaje que yo tengo, ¿no? Que en línea con lo que tú decías. Y respecto a la eutanasia, yo creo que uno tiene que dar la pelea hasta el final. Esto es como un náufrago, y uno tiene que dar, bracear y patear hasta que ya no te queden energías, porque muchas veces uno se da por rendido antes de tiempo, que está a 10 metros de la playa, y uno se dio por rendido. O sea, hasta que des tu última gota de energía, no renunciar, digamos. Ese es el mensaje. Yo lo aprendí de mi mamá, que mi mamá tenía una frase que a ella le gustaba arreglar cosas, arreglar la plancha, cuando las planchas se arreglaban, qué sé yo. Entonces ella, cuando encontraba una dificultad, su frase era, yo me acuerdo haberla visto así, metida en la máquina, desarmando y haciendo algo, y decía, no me va a ganar, no me va a ganar, decía, no me va a ganar. Y salía, iba a comprar un repuesto, hablaba con un señor, qué sé yo, y volvía y le arreglaba la plancha, o arreglaba lo que fuera. Y es una lección de vida, esto como de uno intentarlo hasta el final, no parar nunca. Solo, ¿cierto? Ahí el final lo define también la experiencia que uno tiene ahí como concepto de final. ¿Cierto? Entonces, esas son mis palabras al final. A propósito, nuevamente tenemos que agradecer al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019, que nos permite estar con ustedes. Agradecer a Periales, agradecer a todos. Yo agradezco la invitación porque ha sido muy interesante para mí conversar contigo. Sí, bueno, nosotros el año pasado te invitamos como panelista y ahora ya eres parte del staff, así que bienvenida nuevamente. Esperamos hacer otros proyectos con la intención. Ahí estaremos. Con la intención, ¿cierto?, de poder llegar a ustedes con información que les sea útil, una reflexión, un concepto o algo que ustedes puedan usar para una mejor toma de decisiones, para informarse. Nosotros creemos que un buen ciudadano es un ciudadano informado, ¿no? Y estamos tratando de colaborar en ese sentido. Exacto. Muchas gracias y gracias. Nos vemos en un nuevo proyecto. Revisen los capítulos, van a estar ahí los audios en la radio Francisco Solano de la Florida y en YouTube. Y